Los periodos en que la Biblia fue escrita. Los primeros libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco de Moisés, fueron escritos alrededor del año 1500 a.C. El último libro, Malaquías, fue escrito alrededor del año 400 a.C. Por tanto, todos los 39 libros del Antiguo Testamento fueron completados en un periodo de 1100 años. Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, fue escrito entre el año 37 y 40 después de Cristo. Apocalipsis, el último libro, fue escrito aproximadamente en el año 90 después de Cristo. Por tanto, todo el Nuevo Testamento terminó de escribirse en menos de 50 años. Por tanto, toda la Biblia abarca un periodo de 1500 a 1600 años, de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis. El reconocimiento de la autoridad de la Biblia. El Antiguo Testamento. El Pentateuco de Moisés. Entre los escritos del Antiguo Testamento, el Pentateuco siempre ha sido reconocido por los judíos como procedente de Dios y con autoridad absoluta y divina. Esto se debe a que fue la revelación escrita de parte de Dios a Moisés, y ésta fue transmitida a través de los antepasados judíos. Aunque los judíos reconocen que todo el Antiguo Testamento procede de Dios, ellos le dieron al Pentateuco de Moisés una posición muy especial. En todas las sinagogas judías de todo el mundo, hoy en día, se encuentran al menos 2 o 3 copias del Pentateuco de Moisés. Es posible que no tengan los otros libros del Antiguo Testamento, pero siempre tienen el Pentateuco. Por cierto, los samaritanos únicamente reconocían el Pentateuco de Moisés. No hay duda que la religión de los samaritanos es distorsionada, pero esto prueba la autoridad del Pentateuco de Moisés entre los antiguos adoradores de Dios. Los otros libros. Los otros libros del Antiguo Testamento fueron reconocidos gradualmente por el pueblo de Dios como procedentes de Dios en virtud de su propio valor y autoridad. Un autor lo expresó muy bien al decir: no es necesario dar a conocer un árbol por su nombre. Lo único que necesita es crecer gradualmente, florecer y dar fruto. Espontáneamente, los hombres reconocerán qué clase de árbol es. De la misma manera, la prueba del tiempo es la mejor respuesta a si todos los demás libros del Antiguo Testamento proceden de Dios. No es necesaria ninguna declaración explícita. El valor y la autoridad de los libros espontáneamente se hacen manifiestos. Esto sin duda es cierto. Los escritos de todos los escritores de entre el pueblo de Dios, que fueron inspirados después del Pentateuco, fueron reconocidos como procedentes de Dios a través de un largo periodo de prueba, y al ser identificada la autoridad en ellos. Aproximadamente en el año 457 a.C., el escriba Esdras compiló el Pentateuco de Moisés y todos los demás escritos fidedignos comúnmente reconocidos entre el pueblo de Dios para convertirse en los diversos libros del Antiguo Testamento. Nehemías y Malaquías no fueron incluidos porque aún no habían sido escritos. El historiador judío Josefo y otros historiadores gentiles verificaron este hecho. Después de Esdras hubo un grupo de escribas entre los judíos llamados la Gran Sinagoga, que continuó esta labor de compilación y evaluación. En el año 400 a.C., ellos terminaron de compilar todos los libros que tenemos en el Antiguo Testamento hoy. Sin embargo, en su labor no habría 39 libros, sino 24. Hablaremos acerca de esto más adelante. Por tanto, para el año 400 a.C.,
el Antiguo Testamento no solo había terminado de escribirse, sino que también había sido reconocido y aceptado. En todo caso, alrededor del año 277 a.C., a más tardar, cuando se hizo la traducción Septuaginta del Antiguo Testamento al griego, ya todos los libros del Antiguo Testamento habían sido reconocidos. El Nuevo Testamento. Los Evangelios. Las iglesias primitivas a menudo leían los Evangelios y el Antiguo Testamento durante sus reuniones. Por tanto, los 4 Evangelios fueron los primeros libros del Nuevo Testamento en ser reconocidos. Los otros libros. Después de la partida de los apóstoles, hubo cierta confusión porque algunas personas escribieron libros en nombre de los apóstoles. Por tanto, los líderes de las iglesias primitivas, los así llamados padres, recopilaron todos los libros escritos por los apóstoles y los juntaron con los evangelios. No mucho después del martirio de Policarpo, el Nuevo Testamento era visto básicamente de la misma manera entre todas las diferentes iglesias. Sin embargo, aún había desacuerdos en cuanto a si los 7 libros de Hebreos, Jacobo, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis debían incluirse o no. Estos libros fueron verdaderamente inspirados por el Espíritu Santo y tienen autoridad y valor espirituales. Así que, después de un largo periodo de pruebas, se llevó a cabo un concilio de los líderes de todas las iglesias. Estos 7 libros fueron reconocidos como parte del Nuevo Testamento en el año 397 después de Cristo en Cartago, el norte de África. El Nuevo Testamento fue reconocido con los mismos 27 libros que tenemos hoy. Por tanto, para el año 397 después de Cristo, en el Concilio de Cartago, toda la Biblia, incluyendo tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, fue reconocida y aceptada por el pueblo de Dios. Los libros de la Biblia y su secuencia. El Antiguo Testamento. El orden en que actualmente tenemos los libros del Antiguo Testamento no sigue la secuencia original del Antiguo Testamento hebreo. Más bien, esta es la secuencia que fue adoptada en la Septuaginta. En el año 277 a.C., 70 escribas tradujeron el Antiguo Testamento al griego y reorganizaron la secuencia de los libros. Estos fueron puestos de una manera muy apropiada según el contexto espiritual, y los estudiosos de la Biblia reconocen la soberanía de Dios en este arreglo. El Antiguo Testamento original en hebreo se dividía en 3 partes, conforme a lo que dijo el Señor en Lucas 24, 44 y 27. Estas 3 partes eran la ley de Moisés, los profetas y los salmos. La ley de Moisés. La ley de Moisés estaba compuesta por el Pentateuco de Moisés, 5 libros en total. Los profetas. Los profetas se dividían en los profetas anteriores y los profetas posteriores. Los profetas anteriores consistían en 4 libros: Josué, Jueces, Samuel, sin distinción de primero y segundo, y Reyes, sin distinción de primero y segundo, en ese orden. Los profetas posteriores también consistían en 4 libros: Isaías, Jeremías, Ezequiel y los profetas menores. Los 12 libros proféticos restantes, excluyendo Lamentaciones y Daniel, se combinaron en uno solo como los profetas menores. Los salmos o los demás escritos. Los salmos o los demás escritos incluían bastante y eran en conjunto 11 libros. Salmos, Proverbios, Job, el Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones,
Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras y Nehemías. Esdras y Nehemías se contaban como uno solo, y Crónicas, sin distinción de primero y segundo. Los 5 libros de la ley de Moisés, los 8 libros de los profetas y los 11 libros de los Salmos sumaban en total 24 libros. Este fue el Antiguo Testamento judío de la antigüedad y su secuencia. Al comienzo de la era de la Iglesia, los padres preferían considerar el Antiguo Testamento como 22 libros, de modo que correspondiera a las 22 letras del alfabeto hebreo. Esta división también fue confirmada por el historiador Josefo. Algunos de los nombres de los libros del Antiguo Testamento también fueron usados por primera vez por la Septuaginta. Originalmente, muchos libros tenían la primera palabra del libro como su nombre. Por ejemplo, el nombre original de Génesis era el principio. Otros tomaban el significado del nombre de la persona prominente de ese libro como el nombre. Por ejemplo, el nombre original del libro de Samuel era dado por Dios, que es el significado del nombre Samuel. El nombre original del libro de Isaías era la salvación de Jehová, que es lo que el nombre Isaías significa. Después de la compilación de la Septuaginta, estos libros fueron llamados por los nombres que usamos hoy. El Nuevo Testamento, a partir del año 397 después de Cristo, después de que fueron reconocidos los libros del Nuevo Testamento en el Concilio de Cartago, los libros y secuencia del Nuevo Testamento llegaron a ser lo que tenemos hoy en día. Los apócrifos. Al comienzo no estaban en la Biblia. Había 14 libros de los apócrifos, los cuales no fueron incluidos en la Biblia. Algunos han pensado que estos 14 libros formaban parte del Antiguo Testamento antes de la traducción de la Septuaginta del Antiguo Testamento al griego en el año 277 a.C. Sin embargo, podemos descubrir a partir de información histórica verificada que este postulado es incorrecto. La prueba de Josefo. El reconocido historiador judío Josefo, nacido en el año 37 después de Cristo, dijo: Nosotros, los judíos, no somos como los griegos, que tienen muchos libros que no coinciden y son contradictorios. Nosotros solo tenemos 22 libros, incluyendo todos los escritos pasados que son reconocidos acertadamente como divinos. Después de tanto tiempo, nadie jamás se ha atrevido a agregarles nada, ni a borrarles nada, ni alterarlos. Esto demuestra que incluso en la época de Josefo, el primer siglo después de Cristo, el Antiguo Testamento únicamente constaba de los 22 libros originales, sin los 14 libros adicionales de los apócrifos. Por tanto, no es correcto suponer que el Antiguo Testamento contenía los apócrifos antes del 277 antes de Cristo. La prueba de Cirilo. En Jerusalén hubo un erudito llamado Cirilo, nacido en el año 315 después de Cristo, que dijo: Por favor, lean la Sagrada Escritura, los 22 libros del Antiguo Testamento que fueron traducidos por los 72. Esto muestra que incluso hasta el año 315 después de Cristo, los eruditos judíos de autoridad aún reconocían que su Antiguo Testamento solo tenía 22 libros. Sus palabras también demuestran esto claramente en la traducción de la Septuaginta. Cirilo se refirió a los 72, el número de eruditos que tradujeron la Septuaginta. Los historiadores no tienen claro si allí participaron 70 o 72 personas. No había 14 libros apócrifos en el Antiguo Testamento.
las pruebas del Señor Jesús y de los apóstoles. El Señor Jesús y los apóstoles citaron el Antiguo Testamento con frecuencia. Si los 14 libros de los apócrifos ya estuvieran entre los libros del Antiguo Testamento, el Señor y los apóstoles deberían haberlos citado. Sin embargo, no podemos encontrar ni una sola vez que ellos citaran los apócrifos. Esto demuestra que en la época del Señor Jesús y los apóstoles, estos libros de los apócrifos no estaban allí en el Antiguo Testamento. Fueron añadidos al manuscrito Vaticano. Entre los 3 manuscritos de la Biblia que son considerados algunos de los más antiguos del mundo, uno es guardado en el Vaticano, el lugar donde reside el Papa Católico Romano. Este es llamado el Códice Vaticano o el Manuscrito Vaticano. Según los historiadores, este manuscrito se terminó de escribir en el siglo IV después de Cristo y la parte del Antiguo Testamento, que fue una traducción de la Septuaginta, incluía los 14 libros de los apócrifos. Estos deben haber sido añadidos después del año 315 después de Cristo. Es posible que la objeción a esta acción fue lo que hizo que la Iglesia Ortodoxa Griega Oriental convocara un concilio en la Odisea en el 361 después de Cristo para denunciar formalmente estos 14 libros de los apócrifos. Ellos también prohibieron el uso de estos libros apócrifos en la Iglesia. Esto demuestra que hasta el año 361 después de Cristo había un gran interrogante con respecto a si estos libros apócrifos deberían incluirse o no en el canon de las Escrituras. Reconocidos por la Iglesia Católica Romana. No fue hasta el 8 de abril de 1546 que la Iglesia Católica Romana convocó un concilio en Trento, presidido directamente por el Papa, para afirmar la autoridad de estos 14 libros de los apócrifos. A partir de entonces, estos libros apócrifos permanecieron en la Biblia católica romana. Esto demuestra que hasta el siglo XVI ni siquiera la Iglesia Católica Romana reconocía oficialmente estos libros apócrifos como canónicos. Aunque este asunto fue afirmado en el Concilio de Trento por la Iglesia Católica Romana, los luteranos denunciaron solemnemente que estos libros apócrifos fueran de inspiración divina. En 1646, más de 150 estudiosos de la Biblia, que eran protestantes, redactaron la Confesión de Westminster, que también declaró que los apócrifos no tienen autoridad divina y son iguales a cualquier otra composición humana. A estas alturas, ya deberíamos tener claro que toda la Biblia consta de los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento que tenemos actualmente. Los 14 libros de los apócrifos fueron añadidos arbitrariamente por la Iglesia Católica Romana y no son dignos de confianza. Además, el contenido de los apócrifos incluye muchas anécdotas históricas absurdas. No hay forma de determinar algunos de los autores, ni el tiempo, ni el lugar en que se escribieron. Por este motivo, dichos libros no tienen ningún valor canónico. Es poseer todas las cosas. Este es el significado principal. Y el significado de Cristo siendo Cristo es llevar a cabo la comisión de Dios. Él fue hecho Señor. Él en la ascensión como hombre. Él era Dios, Señor como Dios. Esto no había que hacer nada nuevo, pero como hombre, después de ascender a los cielos, fue hecho Él por Dios Señor. Señor hizo a un hombre Señor de todos, y el Señor de todos es para poseer todas las cosas, incluyendo a mí o a ustedes.
Él era Cristo aún de la eternidad, porque fue designado para llevar a cabo la comisión de Dios, así que era Cristo de la eternidad. Y nació ser Cristo. Sin embargo, en su ascensión, Dios le hizo a propósito Cristo. O sea, quiere decir que Dios le ha inaugurado en el oficio de Cristo, ¿cierto? Le ha designado ya y nació y ahora ascendido a los cielos. En su ascensión, Dios le hizo a él el mismo Cristo. Quiere decir que Dios le ha inaugurado en su oficio de Cristo para llevar a cabo la comisión de Dios. Quiero impresionarles. Y Cristo se refiere a su comisión y el Señor a su posesión. Muy bien, gracias. Ahora pasemos esta mañana el mensaje 5. Ciertamente quiero añadir una palabra para fortalecer el mensaje 4, y esto es, en el mensaje 4, el énfasis no es tanto sobre la definición del derramamiento del Espíritu Santo. En el mensaje 4, el énfasis es principalmente el hablar de Cristo y la vida de la iglesia. En este mensaje, relatado en Hechos 2, nos impresiona con el hablar de Pedro. Su hablar tocante a Cristo, su hablar de Cristo, hasta su hablar hablando Cristo en manera directa. Me siento que no tenemos tanto tiempo, lo siento. Aquí el primer hablar de Cristo por los creyentes de Cristo. En todo el Nuevo Testamento, el hablar de Pedro de Cristo fue el primer hablar por los creyentes de Cristo tocante a Cristo. Y este hablar, si leen, se nos presenta o nos da testimonio del mismo hombre Jesús, el mismo hombre Jesús en su obra, en su muerte, en su resurrección y en su ascensión. Les llamo la atención en el hablar de Pedro en los capítulos 2, 3, 4 y el 5. No pueden ver que Pedro en manera definitiva se refiere a Cristo como el Hijo de Dios. Esto no fue su énfasis, más bien en todos esos capítulos 2 al 5, enfatiza él que Cristo era hombre, el hombre Jesús, el hombre Jesús, el hombre Jesús. ¿Por qué? Porque los judíos crucificaron a él simplemente como hombre. Y hasta lo consideraron no solo como un hombre, sino un nazareno, un hombre menospreciado, de bajo estado. El hombre Jesús, ustedes consideran de bajo estado, tan bajo, un nazareno. Este hombre fue aprobado por Dios por lo que hizo, demostrado por Dios en sus obras, y Dios aprobó a este hombre, y así. Así que tal hablar produjo la propagación, ¿cierto? Produjo la propagación. ¿Cuál fue la propagación? La propagación fue 3,000 almas salvas. 3,000 almas salvadas fue la propagación. Y la propagación es el resultado
el producto del hablar de Pedro en cuanto a Cristo. El hablar de Cristo ciertamente propaga, ¿cierto? Propaga a Cristo dentro de tantos de sus creyentes, 3,000. Presten atención a esto. Así que el hablar de Cristo propaga a Cristo dentro de sus creyentes. Y estos creyentes finalmente llegaron a ser la iglesia. Así que pueden ver en el capítulo 2, el hablar de Cristo produjo una iglesia ahí en Jerusalén. Así que tienen tanto la propagación y la vida de la iglesia. Ahora pasemos al mensaje 5. Si tenemos tiempo, en este capítulo, muchos puntos deben ser definidos, desarrollados, pero lo siento, no tenemos tanto tiempo. Solo les doy algunas sugerencias sobre los puntos principales. En el capítulo 3 es el segundo mensaje de Pedro. Y parece que este mensaje, dado a base del milagro de un cojo siendo curado, sanado, aparentemente, pero de hecho, les digo, la carga de Pedro no era de acuerdo, conforme a ninguna sanidad milagrosa. No tenía tal carga. La carga de él era propagar a Cristo. Su carga, de nuevo, era hablar de Cristo, proclamar a Cristo, hablar a Cristo directamente dentro de los seres humanos, para que los seres humanos podrían ser propagados con Cristo para ser sus miembros vivientes, para que tenga Cristo un cuerpo en la tierra. No se olviden de que Pentecostés no es para milagro. Pentecostés no es para señales, para las curaciones divinas. Olvídense de todo esto. Esas cosas no son las cosas principales. Son demasiado menores. Han visto que en el capítulo 3, Pedro sí que hizo un milagro. Un hombre se sanó por medio de él, en el nombre de aquel que enfatizó él. Pero Pedro no predicó la sanidad divina, no enseñó acerca de los milagros. Si hizo un milagro y prestaron atención la gente a ese milagro, pero en su hablar volteó a la atención de la gente de los milagros, volteó la atención de la gente de los milagros a una persona, al hombre Jesús. Se han notado, sí hizo un milagro, pero no habló del milagro, ni enseñó, pero a base del milagro tornó su audiencia a una persona. No permaneció sobre la sanidad, sino que tornó la atención de la gente de la sanidad al sanador. El cristianismo pobre hoy. ¿Saben lo que hace el movimiento pentecostal? Enfatiza la curación, hasta la curación falsa. El movimiento pentecostal hoy voltea a la gente del curador a la curación, hasta enfatiza la curación falsa, sanidad falsa. Lo que promueven ellos, de acuerdo a mi observación, es una esperanza falsa, una curación, una sanidad falsa. Y el hombre que fue curado por el ministerio de Pedro, de inmediato brincó. Yo estaba en una campaña de sanidad pentecostal y vi la situación actual. Él fue sanado, unos 2 o 3 personas fueron sanados y se levantaron a ese que fue sanado y lo llevaron fuera del local. ¿Y cuando lo dejaron? Pues, cuando lo soltaron, ¿qué?
se cayó, ninguna sanidad, pero todos gritaron. Alabemos a Jesús, este hombre fue sanado, pero solo en el local sostenido por 3. Cuando pasaron del local, ¿dónde estaba la sanidad? Yo les digo, he estado observando el movimiento pentecostal por más de 52 años, desde 32. Pasé 52 años de mi tiempo a estudiar esta cosa, y es por eso que tengo tanta confianza. He asistido a su campaña de sanidad, ni he visto una sanidad genuina. Bueno, olvidemos de eso. Tengo que tornar su atención de la sanidad al sanador esta mañana. Pasemos al sanador. ¿Saben cómo torna Pedro al sanador de la sanidad? Primeramente les dijo, el hombre, el Nazareno, quienes ustedes líderes judíos menospreciaron, este fue el siervo de Dios. El siervo de Dios, su siervo, Jesús. Y el punto 2, este fue el santo. Cierto. Y número 3, este santo también era el justo. Santo. Denota que este Nazareno que menospreciaron fue totalmente separado hacia Dios. Fue completamente para Dios, con Dios y absolutamente uno con Dios. Era santo. Santo era. Santo. Tienen que entender la denotación de la palabra santo en el uso bíblico. Es uno que está totalmente separado hacia Dios, absolutamente uno con Dios y para Dios. En la historia humana jamás había tal. David sí era bueno, pero ¿saben la historia? Por lo menos en un punto no era para Dios, sino para sí mismo. Mató a la gente, tomó la esposa de otro para sí mismo. Eso fue lo que hizo David. Y en un punto, David no era completamente, totalmente para Dios. Pero el hombre Jesús, él sí era completamente, totalmente para Dios. Totalmente separado hacia Dios, hasta ser uno con Dios. No puede encontrar ningún punto, en ningún momento, que este hombre Jesús no era totalmente para Dios. Este era santo. Es llamado el santo. A pesar de que escribió tantos buenos salmos David, sin embargo, les digo, este no era el santo. En la historia humana, solo ha habido uno que puede ser titulado como el santo. El santo es Él. Y no solo esto, también Él es el justo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué la Biblia, no solo aquí, hasta en Lucas, bueno, claro, estos dos libros fueron escritos por Lucas. En Lucas capítulo 1, Lucas coloca justo y santo, lo ponen juntos. ¿Por qué santo primero, luego justo? Santo es ser totalmente hacia Dios y para Dios. Justo es para ser justo, ser correcto, justo con Dios y justo con todos, y hasta con todas las cosas. ¿Saben? Debemos admitir
demasiadas veces no hemos sido justos o correctos con nuestros perros. ¿Se dan cuenta de esto? Muchas veces jóvenes no estaban con las mesas, con las sillas justos. No solo odiaban a la gente, sino hasta las sillas propias. Debemos ser justos con Dios, bien con Dios, bien con el hombre, con todo. A ver, vamos a averiguar con todos los jóvenes, especialmente los muchachos. ¿Quiénes no han dan un puntapié a la puerta? A ver, desde su juventud, jamás han dado un puntapié a la puerta. Por favor, levántense. No han estado bien con las puertas. Así que no pueden ser ustedes llamados los justos. El que anda bien, no. Pero ¿qué tal Jesús? Vaya, Jesús, Él es el justo. Y el justo simplemente quiere decir Él jamás estaba equivocado con Dios, con nada. No hay que decir que andaba no muy bien con